O sea, a YouTube. Sí, creo que a YouTube los subes tú, ¿no, Jesús? Lo está subiendo yo. Vale. Ya va a estar así eso, siempre. Muy bien, ya estamos grabándonos, entonces nada más una consulta. Elisa, ¿tú quieres iniciar o iniciamos y presento yo y que lea la semblanza a Vanessa? Yo creo que sí, que Vanessa es la que está ahí ya a cargo, a tope, Perfecto, y que ella haga la presentación. perfecto. Muy bien, Vale. Elisa. Quedamos aquí al pendiente. Hola, buen día, ¿qué tal a todos? Tal buen día. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola Valerie. Hola. Hola, ¿qué tal, Valerie? Hola. Estamos a un minuto de iniciar. Nada más, entonces esperamos que den las 12, que se inicie automáticamente la transmisión. Ok, ya estamos enlazados a Facebook Live. Vamos a iniciar con esta actividad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales que son Facebook Live y Zoom. El día de hoy presentamos un seminario del Departamento de Procesos Litosféricos, el cual se titula Episodios múltiples de ruptura continental jurásica en el oeste del Golfo de México. Presenta Daniel Ruiz Arriaga. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Antes de ceder el uso de la palabra a Daniel, les comentamos que al finalizar la presentación abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Y a continuación les cedo el uso de la palabra a la doctora Vanessa Colas Ginés, quien leerá una breve semblanza del ponente. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Buenos días, Daniel. Bueno, pues el maestro Daniel Ruiz Arriaga es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, el maestro realizó sus estudios de maestría en el Departamento de Procesos Litosféricos de aquí, del Instituto de Geología, bajo la dirección de la doctora Elisa Fitz Díaz. Actualmente, Daniel es candidato a doctor en la Jackson School of Geoscience de la Universidad de Texas, en Austin, bajo la tutela del doctor Daniel Stockley. Daniel Ruiz es especialista en la estratigrafía y tectónica jurástica asociadas a cuencas detríticas mesozoicas del este y sur de México. Sus estudios se apoyan en el trabajo de campo, petrología, geocronología y termocronología de baja temperatura. Entonces, Daniel, cuando quieras. Muchas gracias, Vanessa, por la introducción. Bueno, mi nombre es Daniel Ruiz Arriaga, yo soy candidato a doctor en la Jackson School of Geosciences y el día de hoy es un gusto para mí platicarles lo que es la primera parte de mi proyecto de doctorado en esta plática que se titula Episodios múltiples de ruptura continental jurásica en el oeste del Golfo de México. Tuve el gusto de realizar este trabajo con mi asesor, el doctor Daniel Stockley, mi asesora de la maestría, la doctora Elisa Fitz Díaz, así como con el doctor Tim Lawton del Buró de Geología Económica de la Universidad de Austin. Y para empezar la plática me gustaría compartir con ustedes esta imagen que tengo en el fondo de mi presentación, la cual es una bella imagen de la zona de estudio, en este caso es el Alto de Huayacocotla, en el estado de Hidalgo, y es un área muy bonita geológicamente, muy compleja también,
y que aún guarda muchos misterios sobre la formación de las cuencas jurásicas, así como la inversión de estas cuencas durante el Cretácico y el Cenozoico. Entonces, listo. Rápidamente, el contenido de esta plática se divide de la siguiente manera. Primero voy a platicar de la tectónica del Golfo de México. Posteriormente, la motivación de este estudio, así como los métodos que utilicé. Y les voy a platicar un poco sobre el área de estudio, que es el Alto de Huaycocotla, y su posterior interpretación como la cuenca del río Huaycocotla. Además, quiero compartirles mis resultados de la petrografía de las areniscas, así como la petrografía de uranio y plomo en circones detríticos, que posteriormente interpreté como un estudio con análisis de procedencia de sedimentos. Y después de eso, analicé esos datos y los evalué en lo que sería la extensión en el Jurásico. Y finalmente, quiero compartir con ustedes las conclusiones de este primer episodio de mi doctorado. Como introducción, el Golfo de México es una importante cuenca marina localizada al este de México y al suroeste de Estados Unidos de América. Esta cuenca es de gran importancia debido a la gran cantidad de recursos petrolíferos ubicados en sus márgenes y en su interior. Además, el Golfo de México es un elemento clave para conocer la evolución de la disgregación del continente de Pangea, así como para conocer mejor la evolución tectónica de Norteamérica. Como lo mencioné, el Golfo de México ha sido interpretado o ha sido aceptado mayormente como el resultado de la disgregación del supercontinente Pangea durante el Mesozoico temprano, y esta fragmentación es debida a la interacción de diferentes estructuras corticales y elementos geológicos mayores como los que presento en este mapa de la derecha. Algunos de estos elementos son el lineamiento de Burgos, el cual ha sido posible definir gracias a la magnetometría reciente, y esta estructura ha sido asociada o explicada como el resultado de los primeros pulsos extensionales del supercontinente Pangea, como resultado de la extensión cortical asociada al Atlántico Central. La siguiente estructura que me gustaría presentarles es la transformante del este de México, también conocida como la falla de Tamaulipas, Oaxaca. Y esta falla que delimita la parte este del arco de Tamaulipas, también ha sido interpretada como la traza sobre la cual el bloque de Yucatán rotó en sentido antihorario durante la apertura del piso oceánico y durante lo que sería la apertura del Golfo de México. Otro elemento importante son los depósitos de sal caloviana, divididos ahora en la cuenca de San Juan y Campeche, los cuales definen esta continuidad continental previa a la extensión del piso oceánico y a la apertura del Golfo de México. Y una de las estructuras recientemente propuestas es la transformante del norte de Oaxaca, que en cualquiera de sus dos posiciones propuestas ayuda a resolver la sobreposición o este problema geométrico sobre la sobreposición del sur de México y el norte de Sudamérica previo a la rotación del bloque de Yucatán. De alguna manera, esta estructura es otra manera de resolver la geometría o resolver la problemática que antes ayudaba la antigua falla de Mojado de Sonora. Adicionalmente, uno de los elementos que se considera también como parte de la evolución del Golfo de México son todas estas cuencas mesozoicas que tienen la respuesta estratigráfica a la extinción continental. Y ejemplos de estas cuencas son Huizachal, Huaycocotla, la Mixtequita y Todos Santos. Estos elementos, bueno, estos y otros elementos han sido interpretados de maneras diferentes para explicar la arquitectura continental y los controladores tectónicos que formaban el Golfo de México en diferentes modelos tectónicos a través del tiempo. Ejemplos de estos modelos tectónicos son, bueno, hay muchos, pero los que yo quiero compartir con ustedes son estos tres.
empezando con el modelo tectónico de Stern y Dickinson, el cual propone que el Golfo de México es el resultado de extensión de trasarco asociado a este arco cordillerano jurásico, pero tiene algunas repercusiones asociadas principalmente a la geometría de muchos de los bloques que componen ahora el sur y el este de México, así como a la localización de las cuencas jurásicas. Otro de los modelos que existe es el de Martínez y Ortega, el cual propone que el Golfo de México es el resultado de esta combinación de transtensión asociada a la extensión del Atlántico Central, pero también a esta incorporación de una subducción oblicua de la placa de Farallón en la margen continental. Y finalmente, uno de los modelos más recientes, el de Filial y colaboradores, propone que el Golfo de México es el resultado de, nuevamente, transtensión cortical asociada al Atlántico Central, pero que en este caso se ve también reflejado o evidenciado por este deslocamiento de lo que alguna vez fue el México peninsular y también por estas fallas o estructuras mayores como la transformante del norte de Oaxaca. Entonces, estos modelos tectónicos reflejan o incorporan ligeramente la respuesta estratigráfica que está expuesta en las cuencas mesozoicas en el este y el sur de México. También incorporan ligeramente la temporalidad de estas cuencas, la cual se conoce pero no ha sido estudiada a detalle, y este conocimiento está restringido ya sea por el limitado estudio que hay en los afloramientos de estas cuencas, así como la muy limitada información, la disponibilidad limitada de la información de pozos o del subsuelo en las márgenes y en las profundidades del Golfo de México. Con lo cual, aún hay muchas preguntas por resolver sobre la estrategia del Mesozoico temprano, como cuál es la edad de estas cuencas se formaron al mismo tiempo, cómo evolucionaron estas cuencas una respecto a la otra, en dónde se localizaban estas cuencas previo a la rotación del bloque de Yucatán, qué ambiente tectónico reflejaban, y por lo tanto la pregunta más grande es conocer si la extensión del este del Golfo de México está relacionada a extensión de trasarco o a la rotación del bloque de Yucatán y por ende a la apertura del Golfo de México. Una manera de responder estas preguntas es estudiar directamente las cuencas, en este caso la cuenca de Huayacocotla, con el fin de tener un entendimiento más completo sobre la estructura, la estratigrafía y la evolución paleogeográfica de la cuenca. Este conocimiento es crucial para poder evaluar la tectónica del Golfo de México inicial, además de que reconstruir la paleografía de las cuencas nos ayudará a conocer más sobre la evolución de la disgregación del supercontinente Pangea. Y no solo eso, también conocer la paleogeografía de la parte este de México durante el Mesozoico temprano nos ayudará a tener un mejor conocimiento sobre la evolución de los sistemas de transporte de sedimentos, lo cual tiene implicaciones mayores en la exploración y explotación de sistemas petrolíferos en las márgenes del Golfo, así como en el subsuelo. Entonces, durante mi proyecto de doctorado, la metodología que seguí está representada en este diagrama. En el caso de Huayacocotla, comencé con una recopilación geológica, ya sea tanto en la cartografía como en la geocronología disponible, para poder comprender mejor el área de estudio. Una vez hecho esto, realicé observaciones de campo, las cuales pude plasmar en secciones estructurales y que me ayudaron a comprender tanto la geometría como las relaciones espaciales que hay entre los cuerpos de roca y las estructuras mayores. Una vez teniendo esto en mano, pude realizar un muestreo de las rocas siliciplásticas del área para pasar a los análisis de procedencia. Estos análisis, que se dividen en petrografía de arenisca y en análisis geocronológicos de uranio, plomo, anticones detríticos, me ayudan a conocer no solamente la composición mineralógica y la procedencia de estos sedimentos, sino también la edad a partir de las edades máximas de depósito
obtenidas a partir de estos subfones. Finalmente, recopilé toda esta información para poder empezar a probar mis ideas sobre la paleogeografía de la cuenca, y con ello pude hacer una reconstrucción de cuenca, en este caso de Huaytocotla, que posteriormente, comparando esta información con las cuencas jurásicas que han sido estudiadas en la literatura, pude empezar a poner a prueba estos modelos tectónicos y tratar de visualizar mejor cuáles son los motores tectónicos detrás de la apertura del Golfo de México. Rápidamente ubicando la zona de estudio, la cuenca o el Alto de Huayacocotla está ubicado al noreste de la Ciudad de México. Geológicamente se encuentra al oeste del Arco de Tamaulipas y al oeste de la Transformante de México. Aquí está la zona de estudio. Y el Alto de Huayacocotla, o anteriormente conocido como Anticlinario de Huayacocotla, es una zona que expone rocas que van desde el Proterozoico hasta el Cenozoico. Para este estudio, las rocas de interés están representadas en este diagrama estratigráfico, donde el basamento está compuesto por las rocas proterozoicas del gneiss de Huiznopala, que afloran en muy pocas localidades en el área de estudio. Posteriormente, estas rocas están cubiertas por las turbiditas pérmicas de la formación Tuzancoa, que están expuestas en la zona central. Y estas turbiditas están cubiertas o en su cima tienen una discordancia angular que las separa de los conglomerados y areniscas marinas de la formación Huayacocotla, que han sido previamente fechadas en el Cinemuriano superior, utilizando los fósiles que contiene. Estos gruesos paquetes de arenisca que están expuestos en casi toda la cuenca también están cubiertos o tienen en la cima una discordancia angular que los separa de los conglomerados y areniscas continentales de la formación Cahuazas. Estos delgados depósitos continentales están ligeramente expuestos en algunas partes de la cuenca, o bueno, del Alto de Huayacocotla, y todos estos depósitos siliciplásticos están cubiertos por las formaciones Tepexic, Santiago y Pimienta del Jurásico Superior, y también cubiertos por las calizas cretácicas de la formación Tamaulipas. Ahora, si vemos estas rocas en una sección estructural que va de A a A', la geometría sería algo así, en donde se puede ver claramente las diferencias en el espesor de las areniscas marinas de la formación Huayacocotla, que es contrastante con los delgados depósitos de la formación Cahuasa. Además, aquí se puede ver que estos paquetes de roca están delimitados por fallas de basamento, como la falla Huiznopala y la falla Pochutla. En este caso, la falla Huiznopala expone al gneiss de Huiznopala y lo pone en contacto con las areniscas de la formación Huayacocotla hasta las lutitas de la formación Tepexic. Por otro lado, la falla Pochutla es una falla realmente asombrosa en campo, que en la parte central del área de estudio pone en contacto a las turbiditas de la formación Tuzancoa con las calizas cretácicas de la formación Tamaulipas. Esta falla no solamente, bueno, que ahora se interpreta como una falla reactivada, no solamente está exponiendo a las turbiditas, sino también controla la geometría y los espesores observables de la formación Huayacocotla en campo. En este caso, siendo una falla inversa, en el bloque de techo, se puede ver todavía parte de la formación Huayacocotla, mientras que en el bloque de piso la formación Huayacocotla prácticamente casi no se ve, al menos en la parte central del área de estudio. Este control de las fallas, la delimitación de estos paquetes de roca por las fallas, la geometría de los paquetes de roca, sus diferencias en el espesor, y a eso sumándole las discordancias angulares que hay entre ambas formaciones jurásicas, sugiere que estos depósitos fueron depósitos intectónicos depositados en diferentes episodios y controlados por fallas de basamento, en este caso la falla de Huiznopala y Pochutla. Con esta idea en mente, es posible clasificar estos depósitos silicicláticos en tres partes. Bueno, las rocas del Alto de Huayacocotla en tres partes.
Uno, las turbidite de la formación Tuzancoa pueden ser clasificadas como sucesiones pre-RIF, es decir, previas a la extensión cortical, mientras que las formaciones de Guayacocotla y Caguasas son sucesiones sin RIF, es decir, son sin tectónica, asociadas a un pulso extensional controlado por las fallas o evidenciado por las fallas, y que se depositaron en dos episodios diferentes. Posteriormente, todo lo que está arriba, lo que sería las rocas del Jurásico superior y del Cretácico inferior, se pueden clasificar como sucesiones post-RIF y que ahora están expuestas, principalmente las rocas del Jurásico superior, como parte de esta zona de despegue que está justo por debajo del pliegue del cinturón de pliegues y cabalgaduras representado por las cadenas cretácicas. Ahora, teniendo esta clasificación en mente y con el fin de conocer o tener una idea mucho mayor de la estructura de la cuenca, realicé una interpretación de la información de los pozos disponibles en la literatura y con ello pude hacer un mapa de profundidad mínima al basamento. Este mapa lo que expone son diferentes puntos de colores, los cuales representan pozos que perforaron distintas litologías en el fondo. Litologías que van desde el basamento hasta el Jurásico superior. No todos los pozos llegaron al basamento porque pues ese no era el objetivo de este estudio, pero pienso yo que es una excelente aproximación para conocer la estructura cortical. Adicionalmente, en este mapa se pueden observar zonas de diferentes colores que representan la profundidad a la cual estaría, la profundidad mínima a la cual se encontraría el basamento actualmente, donde las zonas azules son zonas más profundas y las zonas amarillas y rojas son zonas más sonoras. Entonces, con esta interpretación, es posible definir un arreglo de fallas normales de basamento que tienen este arreglo en echelón y que forman este sistema de Horst y Graben, es decir, de depresiones y altos de basamento, en donde el alto de Guayacocotla, en algún momento como cuenca de Guayacocotla, formó parte o era parte de la margen occidental de este sistema de fallas normales que estaban justo al oeste de la transformante del este de México. Usando esta interpretación, también es posible reconstruir la posible arquitectura de la cuenca de Guayacocotla durante el Cretácico inferior. Si yo hiciera una sección a través de esta línea, la cuenca de Guayacocotla tendría más o menos esta arquitectura durante el Cretácico inferior. En esta representación es más fácil apreciar cómo las fallas de Pochutla y de Huiznopala son fallas de basamento, pero son fallas de intracuenca, es decir, son fallas menores que pertenecían a un sistema mayor. También aquí es más evidente las diferencias de espesor entre la formación Guayacocotla y Caguasas, lo cual evidencia que estas fallas tenían diferentes magnitudes de desplazamiento en diferentes tiempos, siendo mucho mayor la magnitud durante el Cretácico, durante el Jurásico inferior y mucho menor durante el Jurásico medio. Estas diferentes espesores también reflejan qué tanto espacio de acomodamiento había durante cada uno de estos episodios de extensión y también refleja que había altos y bajos en el basamento. Posteriormente, en el Jurásico, Jurásico superior y Cretácico inferior, todo fue cubierto por las lutitas y las calizas, lo cual sugiere que durante el depósito de estas rocas había quietud tectónica. Ahora, la arquitectura este diagrama y esta arquitectura también sugiere que las rocas de Guayacocotla y Caguasas estaban incorporando sedimentos principalmente del basamento y de las rocas pérmicas o pre-RIF. Pero para poner esta idea a prueba, yo hice estudios de procedencia, comenzando con la petrografía de areniscas. Entonces, en campo colecté rocas de las sucesiones siliciclásticas, es decir, Tuzancoa, Guayacocotla y Caguasas, y hice análisis petrográficos para conocer a mayor detalle su mineralogía o la composición de sus detritos,
y con ello poder tener un mejor conocimiento de cuáles podrían haber sido las rocas que aportaron sedimentos a estas formaciones. Los resultados están expuestos en estos diagramas ternarios, pero lo que yo quiero compartir aquí con ustedes es que la formación Tuzancoa o las turbitas Tuzancoa están fuertemente relacionadas con un bloque continental y un arco transicional, lo cual tiene sentido y ha sido previamente explicado mediante una gran proximidad de esta formación con el arco permo-triásico y también con su proximidad con la margen continental durante el Pérmico. Adicionalmente, más bien por otro lado, la formación Guayacocotla en los círculos azules está relacionada con un bloque continental, con un arco transicional, pero también con el reciclaje de sedimentos. Lo que esto sugiere es que la formación Guayacocotla estaba reciclando parte o fragmentos de la formación Tuzancoa dentro de su composición. Sin embargo, no descarto la idea de que estas rocas, o bueno, estos puntos en el arco transicional puedan ser detritos que la formación Guayacocotla incorporó durante el Jurásico inferior del arco Nazas, que era un arco activo durante ese tiempo. Finalmente, la formación Caguazas está relacionada con un arco transicional y con reciclaje, lo cual sugiere que de manera similar Caguazas estaba incorporando detritos de las formaciones más viejas, es decir, de Guayacocotla o Tuzancoa, sin descartar la idea de que haya incorporado sedimentos de la formación o del arco Naza. Para conocer todavía más la composición y la edad de estas rocas, realicé análisis de geocronología de uranio y plomo en circones detríticos. Para aquellos que no están muy familiarizados con esta técnica, los circones son minerales accesorios de muchas rocas y estos minerales son muy resistentes a la abrasión. Además, estos minerales retienen uranio y plomo en su composición cristalina, y si nosotros conocemos la cantidad de uranio y la cantidad de plomo radiogénico, ya que el uranio decae de manera natural hacia plomo, nosotros podemos conocer la edad del circón. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros agarramos el circón aquí en la Universidad de Austin y lo perforamos con un rayo láser. Posteriormente analizamos las tasas de uranio y plomo radiogénico. Conforme en X tenemos el tiempo, quiere decir que vamos perforando desde afuera hacia adentro, y con esto no solamente podemos conocer la edad del núcleo del circón acorde a estas tasas isotópicas, sino también nos permite distinguir si hay anillos de circón metamórfico que crecieron alrededor de este núcleo de circón, lo cual nos permite conocer todavía con mayor precisión las edades de estos minerales. Ahora, si nosotros echamos muchos de estos minerales de las rocas, nosotros podemos obtener un diagrama de estimación de densidad. Que en este diagrama el eje X es el tiempo o la edad, y el eje Y es la proporción de granos que hay. Y lo que representa este diagrama principalmente es cuántos circones de una edad en específico pertenecen a un grupo. Es decir, los picos más grandes son grupos de circones con un intervalo de edad. Además, bueno, y este diagrama nos sería como una firma de la edad de esta roca. Finalmente, si nosotros tomamos las edades más jóvenes, también podemos conocer la edad máxima de depósito de esta roca, lo cual nos permite finalmente poner estos depósitos de esta roca en el tiempo. Ahora, una vez que ya les pude explicar más o menos qué significa este diagrama, es un gusto para mí compartirles los resultados de los análisis geotecnológicos, comenzando con el Gneiss Wissner-Palda, el cual la mayoría de las muestras tiene edades que van entre los 900 y 2250 millones de años, y por otro lado, las rocas pre-Riff, es decir, de la formación Tuzancoa, tienen dos grupos de edades diferentes. Uno que pertenece principalmente entre 900 y 1300 millones de años, posiblemente porque incorporó sedimentos del Gneiss Wissner-Palda, y otro que tiene un pico de edad completamente pérmico. Además, estas rocas tienen una edad máxima de depósito entre 268 y 277 millones de años, lo cual pertenece al Guadalupiano,
y corrobora la edad previamente propuesta en la literatura. Por otro lado, los diagramas de las poblaciones de edades de la formación Guayacocotla muestran una completa combinación de muchas edades, algunas que van en el proterozoico, otras del paleozoico. Muchas tienen este gran pico de combinación de edades térmicas y triásicas y finalmente un pequeño aporte de circones con edad jurásica. En general, estas rocas tienen una edad máxima de depósito entre 203 y 183 millones de años, lo cual es más joven que las sales caluvianas que están en el Golfo de México y que han sido asociadas a la apertura del Golfo de México. Por lo tanto, estas edades máximas de depósito sugieren que la formación Guayacocotla no está relacionada con la apertura del Golfo de México, ya que es muchísimo más joven. Por otro lado, la formación Caguasas también tiene una respuesta en las edades un poco similar a la formación Guayacocotla, con una combinación de poblaciones que van del proterozoico, paleozoico y permotriásico, pero esta ya tiene una componente del Jurásico medio. Ahora, la edad máxima de depósito de estas rocas, posiblemente 168 y 157 millones de años, lo cual está entre el Batoniano y el Oxfordiano, y se podría decir que es contemporánea a los depósitos caluvianos, y por lo tanto se podría sugerir que estas rocas están asociadas a la rotación del bloque de Yucatán y a la apertura del Golfo de México. Ahora, para conocer todavía más o poder decir, jugar con estos datos de edades, hay diferentes formas de analizar los datos, y una de ellas es este diagrama de espacio multidimensional, en el cual es un método estadístico comparativo que grafica las poblaciones de datos acorde a su similitud. En otras palabras, lo que hace este método es ver qué tanto se parecen unos grupos de datos a otros. En este caso, los miembros o las contrapartes serían el Gneiss Huiznopala, con puras edades proterozoicas, y la formación Tuzancoa, con muchas edades térmicas. Entonces, graficando a la formación Guayacocotla y Caguasas en este diagrama, se puede observar que la formación Guayacocotla es una combinación de Huiznopala y Tuzancoa. Sí tiene algunos aportes de lo que sería el paleozoico y triásico, pero en general está formado por la combinación de estas dos rocas, lo que sugiere que estaba incorporando sedimentos de manera local. Por otro lado, la formación Caguasas es similar a la formación Guayacocotla, pero se parece más a la formación Tuzancoa, lo que quiere decir que hay dos opciones. Una es que haya estado tomando detritos de la formación Tuzancoa, o que también estuvo tomando de la formación Guayacocotla. Para poder seguir analizando más estos sedimentos, y si se acuerdan más o menos que pues con el láser vas perforando y puedes ir viendo si estás analizando el anillo de un circón o el núcleo de un circón. Afortunadamente en estas rocas hay muchos circones con anillos y con núcleos, y se pueden graficar en este gráfico de edades de núcleos y anillos, en donde el eje X muestra la edad de los núcleos y el eje Y muestra la edad de los anillos. Y esto nos permite asociar, o más bien agrupar diferentes poblaciones de circones acorde a esta compleja característica. Entonces, para el Gneiss de Huiznopala se puede observar que tiene pues anillos y núcleos proterozoicos. Eso fue previamente reportado por el doctor Ortega. Por otro lado, la formación Tuzancoa comparte esta misma nube de puntos con la formación Huiznopala, bueno, con el Gneiss Huiznopala, lo que indicaría que la formación Tuzancoa estuvo incorporando detritos del Gneiss durante su formación. Por otro lado, la formación Guayacocotla tiene tres nubes de datos, tres nubes de datos, las cuales sugieren tres posibles fuentes. Una que pues pudo haber sido Tuzancoa o Huiznopala, la otra que tiene unos núcleos de edad proterozoica, pero unos anillos que van entre el Ordovícico
y el Cámbrico, lo cual sugiere una edad una fuente que no está expuesta en la cuenca. Y finalmente un grupo que tiene núcleos proterozoicos, pues sí, proterozoicos, pero que tiene anillos del Jurásico, lo cual quiere decir que este grupo esta nube de datos es posible que pertenezca o represente detritos del Arconazas. Finalmente, la formación Tuzancoa está incorporando nuevamente rocas de sucesiones y formaciones más viejas y también está reciclando a la formación Guayacocotla. Finalmente, comparé los diagramas de las edades de las formaciones Cahuazas, Guayacocotla y Tuzancoa con los diagramas de poblaciones de edades de otras rocas que pudieron haber estado expuestas durante los depósitos de estas formaciones. Comenzando con la formación Tuzancoa, es posible que la formación Tuzancoa haya incorporado principalmente detritos del Naivus-Lopala, así como detritos que no están expuestos en esta gráfica, pero pues del Alto Permo-Triásico, como ha sido previamente propuesto. La formación Guayacocotla incorporó detritos de la formación, del Naivus-Lopala, también de Tuzancoa, de Tuzancoa, pero también pudo haber incorporado sedimentos de fuentes que eran un poco más lejanas. En este caso del Batorito de Chiapas y también de las unidades metasedimentarias que están actualmente contenidas en el complejo metamórfico del macizo de Chiapas. Y ustedes podrán ver aquí que actualmente está muy lejos de lo que es la posición actual del Alto de Guayacocotla, pero si nosotros tenemos en mente que Guayacocotla se depositó previo a la rotación del bloque de Yucatán, esto significa que estas rocas estaban expuestas justo, o estaban localizadas justo al lado del Alto de Guayacocotla, y que estas firmas de edades están diciendo que pues había aporte de sedimentos desde acá, acá. También no descarto que haya habido un aporte de fuentes un poco más regionales, como la figurita de Tuxtepec y los Paranaises que se encuentran cerca de la frontera entre México y Belice. Finalmente, la formación Cahuazas recicló e incorporó parte de Guayacocotla y Tuzancoa, sin descartar la posibilidad de que haya tomado detritos del macizo, del complejo metamórfico del macizo de Chiapas, pero también aquí me gustaría considerar que ya que la formación Cahuazas tiene una naturaleza continental, pudo haber incorporado detritos de fuentes todavía más lejanas. En este caso, yo propongo que estuvo incorporando detritos del norte de Colombia, es decir, del macizo de Santander y del complejo plutónico Mérida Andes. Mediante esta comparación de poblaciones de edades, se puede afirmar que la mayoría de las fuentes provienen pues del este, de lo que ahora es el Alto de Guayacocotla, y que comparando con lo que había al oeste en ese entonces, es un poco difícil que hayan venido detritos, en este caso, del basamento del terreno Picateco, o del complejo de Mazatlán, o del cinturón milonítico de la Sierra de Juárez, ya que sus poblaciones de edades no coinciden también con lo que hay en el este del Alto de Guayacocotla. Ahora, comparando la procedencia de sedimentos, incorporando la arquitectura de la cuenca de Guayacocotla y también considerando las edades máximas de depósito, no solamente de Guayacocotla, sino también de las otras cuencas o de los depósitos que hay en otras cuencas, pues pude hacer una reconstrucción o pude empezar a evaluar los modelos tectónicos previamente propuestos. Entonces, en esta diapositiva, lo que yo quiero compartir con ustedes primero es más o menos cómo se vería la estructura cortical de la Pangea ecuatorial durante el Siluriano. Esto es cerca de los 190 millones de años. Y en este gráfico lo que yo estoy mostrando es pues el arreglo de los principales bloques corticales, también las principales estructuras como el lineamiento de Burgos, el lugar donde estaría la transformación del norte de Oaxaca,
y también otros elementos de relevancia como el México peninsular, que está compuesto por esta asociación de batolitos térmicos, el magmatismo jurásico representado en estos puntos rojos, y finalmente la posible localidad de las cuencas jurásicas, donde Huaycocotla está aquí, Luis Chapoy por acá, Los Santos por acá. Y si yo trazara una sección a través de AA', y pienso que el arreglo cortical se vería de esta manera. Y en este diagrama yo primero quiero hacer énfasis en que la formación Huaycocotla, en la cuenca de Huaycocotla, tiene una edad máxima de depósito del siglo mediano. Pero también otras cuencas tienen edades máximas similares a la de Huaycocotla, como la de Todos Santos. Bueno, la de la Mezquitita es un poco más vieja, el Tezuitlán hay entre 197 y 184. Y lo que esto quiere decir es que estas cuencas no estaban asociadas a la rotación del bloque de Yucatán ni a la apertura del Golfo de México. Además, aquí estoy poniendo las edades disponibles en la literatura del vulcanismo jurásico, las cuales sugieren en grandes rasgos que hay edades más viejas dentro del continente o lejos de la margen continental y edades más jóvenes cerca de la margen. Esto indica que hay adicionalmente la distribución del magmatismo jurásico es grande, y esto sugiere que pudo haber migración del vulcanismo, lo cual podría estar explicado por el desplazamiento de la placa subducida en la margen pacífica. Entonces, considerando estas observaciones, yo propongo que la extensión cortical en la margen ecuatorial de Pangea era el resultado de dos cosas. Uno, transtensión relacionada con el lineamiento de Burgos y pues, relacionada con la extensión del Atlántico Central, que también se puede evidenciar por el inicio de este cizallamiento o desplazamiento hacia el sureste de la península mexicana. No descarto la idea de que la transformante del norte de Oaxaca pudo haber estado activa o pudo haber tenido sus etapas iniciales durante este tiempo, pero también aquí yo propongo que el segundo motor tectónico detrás de la extensión cortical en el Jurásico inferior fue extensión de Trasarco, evidenciado por la migración del magmatismo, y esta migración estaba completamente controlada por el retroceso de la placa subfusible. Si yo hiciera un zoom a la zona de estudio, la cuenca de Huaycocotla durante el Sino-Muriano tendría más o menos esta arquitectura, donde es una cuenca controlada por fallas normales, en el caso del lago de Huaycocotla, fallas de intracuenca, las cuales exhumaban las rocas más viejas, es decir, el maíz de Huizlapala y la formación Tuzancoa, y esta cuenca marina incorporaba inicialmente detritos de manera local, y posteriormente, conforme la cuenca se iba abriendo e iba evolucionando, empezaba a incorporar sedimentos de fuentes más regionales, como el complejo metamórfico del macizo de Chiapas. Por otro lado, durante el Caloviano, es decir, 166 millones de años, el magmatismo jurásico, nuevamente, usando este diagrama, el magmatismo jurásico ya es muchísimo menor y está localizado principalmente en lo que en el futuro sería el complejo del Arco Guerrero, y también está localizado en esta parte, que sería el tramo mixteco y el terreno de Oaxaca. Para este entonces ya hay un depósito de las sales calovianas, México peninsular ya está más separado y empieza a ver, bueno, la transformante del norte de Oaxaca está activa y empieza a ver los primeros episodios de transtensión asociada a la transformante del este de México. Y yo dibujara una sección nuevamente sobre A', el arreglo cortical se vería así, donde aquí ya hay un arco en la margen continental. El magmatismo ya es más escaso, pero pues es todavía presente, 164, 165 millones de años, pero se localiza principalmente en lo que sería el metamórfico del macizo de Chiapas y un poco más cerca de
de la trinchera. Aquí también, pues, las edades máximas de depósito que yo presento en este estudio, pues, son contemporáneas al depósito de las sales, es decir, están asociadas a la apertura del Golfo de México y a la posible actividad de la transformante del norte de Oaxaca. Entonces, en general, la extensión cortical durante el Caluviano estaba, pues, relacionada a la apertura del Golfo de México. En la zona de estudio, la cuenca de Guayacocotla, pues tenía una arquitectura más o menos como esta, donde tenemos fallas normales que fueron reactivadas como fallas laterales, y estas fallas exhumaban, bueno, levantaban y exhumaban los bloques y las rocas más viejas, como Guayacocotla y Tuzancoa, las cuales aportaban sedimentos de manera local a lo que hoy es la formación Cahuasa. Pero nuevamente debido a la naturaleza continental de esta formación, que ha sido interpretada como fluvial, es posible que haya incorporado sedimentos de fuentes todavía más lejanas, como del norte de Colombia, a través del drenaje axial de la cuenca. Y pues, para resumir las observaciones que hice y todos los resultados de este estudio, me gustaría compartir mis ideas en 3 conclusiones. La primera es que los depósitos sin RIB del Sinemuriano en Guayacocotla fueron controlados por estas fallas asociadas a transtensión y extensión de Trazarco durante un primer pulso de extensión continental. Posteriormente, los depósitos del sin RIB de Caluviano en la cuenca de Guayacocotla fueron contemporáneos a los depósitos de la sal y a los primeros episodios de transtensión de la transformante del este de México, pero también a actividad de la falla del norte de Oaxaca, lo cual indica, bueno, la temporalidad indica que están relacionadas con la rotación del bloque de Yucatán y por ende a la apertura del Golfo de México. Y entonces, la extensión cortical en la margen ecuatorial de Panquea está asociada a 2 controladores tectónicos, uno transtensión y extensión de Trazarco, solamente pues que fueron en diferentes tiempos y en diferentes magnitudes, en al menos 2 pulsos de extensión vertical. Ahora, hay un estudio, bueno, esas son las conclusiones, pero aún me falta evaluar esta nueva publicación por parte de Matia y colaboradores, en las cuales ellos proponen un muy interesante estudio sobre lo que significa el arco nasas. Ellos proponen que el arco nasas no está asociado a la sujeción de una placa, lo cual podría ayudarme a explicar algunas de las inconsistencias que he encontrado en las interpretaciones que hice anteriormente, pero pues eso es para otra plática, ya que pues esto apenas salió este mes y aún me falta considerarlo más a detalle. Y pues, sin más que agregar, agradezco mucho su tiempo y su atención y quisiera agradecer a mi asesor, a Elisa, a Tim, así como a los estudiantes de Elisa que me ayudaron en mis campañas de campo y al laboratorio de fotografía en YouTube. Y pues estaré feliz de responder cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu presentación. La verdad es que creo que tienes una cantidad extremadamente elevada de datos y que debido a esa gran cantidad de datos, pues has podido darle una buena interpretación a las cuencas del este y sur de México, ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones. El doctor Maldonado tiene una pregunta para ti, entonces, cualquiera, Roberto. Hola Daniel, gusto en verte nuevamente por acá. Felicidades por tu trabajo, bien interesante. Oye, me llama mucho la atención, es más que nada una curiosidad, quizá te pueda servir un poco después para tu interpretación. Me llama mucho la atención que a ojo de pájaro, hacia vista de pájaro, tu principal pico de densidad de esos grupo paleozoico que tienes en esta formación de Guayacocotla es no tanto ordovícico, sino así lo alcanzo a ver yo, más bien silúrico. Me llama a mí la atención ese pico, porque se ha visto también en otras unidades
sedimentarias, metasedimentarias del bloque maya, por ejemplo. ¿Cómo lo explicas particularmente eso? ¿Cuál podría ser la fuente de ese pico no ordovícico? Porque el ordovícico lo puedes explicar con algunas ocurrencias pues, en México, en el bloque maya, en otras regiones, en Chiapas, por ejemplo, pero el silúrico, ¿de dónde te lo explicas? El silúrico... O sea, estas edades entre 400, sí. 420, más o menos. Sí, lo que podría pensar, y que estoy estudiando actualmente en la segunda parte del doctorado, es que muchas de esas unidades metasedimentarias provienen del complejo de Chiapas, que no ha sido estudiado a detalle y que pues que tienen muchísimas unidades metamórficas en sí. Aquí yo estoy poniendo un ejemplo que pongo, es por ejemplo la sepultura, que es térmica, pero también hay muchísimas unidades más que han sido reportadas por Weber. Ya que son metasedimentos, podrían haber incorporado, son metasedimentos y tienen una edad de metamorfismo, pero los circones que heredaban podrían tener estas edades silúricas. Y a fin de cuentas son rocas que aún no conocemos a detalle. Y otro, podría ser un ejemplo de este razonamiento, es este piquito carbonífero, que en realidad pues no tenía cómo explicarlo hasta que se publicaron los datos de Catherine Ross, en donde en el basamento, bueno, en el cráter del Chicxulub encontraron intrusivos carboníferos. Pues quiere decir que pudieron haber estado expuestos y aportado también sedimentos aquí, o simplemente son intrusivos que están dentro de lo que fue la península mexicana y pues que aún no desconocemos de ellos. Pero una buena aproximación para poder resolver este problema es seguir buscando la geocronología disponible en la literatura y compararlo con lo que yo tengo. Sí. Nuevamente, bueno, últimamente para concluir, o sea, esa podría ser una explicación, ¿no? Como un segundo ciclo de erosión y sedimentación, ¿no? De estas unidades paleozoicas un poquito más viejas, pero quizá también habría que ver la posibilidad de fuentes directas, ¿no? Y quizá pues pueda ser pues otra posibilidad, ¿no? Es el caso de las montañas maya de Belice, donde sí afloran granitos que tienen esas edades silúricas, ¿no? En Guatemala Sí. también nosotros las hemos observado en algunas rocas. En efecto, y esa es la razón por la cual consideré en la figurita de Tuxtepec, porque a pesar de que pues está el sistema de fallas de Calachit-Motagua, cabe la posibilidad de que rocas contemporáneas a Tuxtepec hayan aportado detritos, ya que previo a la rotación del bloque de Yucatán, pues todo lo que estaba aquí estaba básicamente al lado de la cuenca de Huayacocotl. Entonces, gracias, Daniel. Gracias por la pregunta, Roberto. Bueno, tenemos otra pregunta vía Zoom. Es de parte del doctor Solé, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, muy interesante, en la cual intentas combinar tus datos con muchos más datos, digamos, de la geología regional, lo que siempre es complicado. Yo quería hacer, sin embargo, no quería platicar ahí de las interpretaciones, sino quería hacer una única observación. Si puedes pasar otra diapositiva donde aparezca tu columna estratigráfica. Claro. Bueno, esto puede servir. Ahí mismo. Yo creo que deberías modificar la base de la columna. Bueno, yo no tengo una apuntadora aquí para que se vea, pero en realidad habría que cortar por aquí, un poco más arriba, aquí donde está la disconformidad, digamos, entre Tuzancuá y Huayacocotla, porque Huayacocotla en realidad hacia occidente está encima de Huiznopala, y Tuzancuá es básicamente como una cuña que está asociada a fallas. Entonces el azul debería también estar tocando al rosa de Huiznopala para que quedara claro que esto solo ocurre hacia el este, pero no hacia el oeste. No sé si estarías de acuerdo, pero creo que estoy en completo de acuerdo con usted, doctor. Y pues de hecho, justo aquí sobre la línea de posición, en esta parte, en efecto, el Huayacocotla está sobre Huiznopala.
Sí, Sí, para poner de manifiesto que en realidad no está presente constantemente tu Sancoa, ¿no? En toda la sección. estoy completamente de acuerdo. Sí, solo era ese pequeño comentario, ¿eh? Gracias. Gracias por el comentario. Bueno, pues seguimos con las preguntas de Zoom. Tienes una por parte de la doctora Elisa Fitz. Cuando gustes, Elisa. Sí, aprovechando la pregunta del doctor Solé, de hecho en la estratigrafía, digamos, clásica de esta región, se incluye a otra unidad de lechos rojos que es la formación Huizachal. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Por qué ya no la pones tú en tu columna? La formación Huizachal, si no me recuerdo, ha sido considerada triásica. Aquí, pues, en las secciones que yo estudié en el área de campo, pues había un poco de dificultad a la hora de poder distinguir entre Huizachal, Huayacocotla y Tuzancoa, principalmente por el hecho de que estas sucesiones o estas formaciones están reciclando las rocas, en especial Huayacocotla están reciclando las rocas más viejas. Entonces, cuando uno trata de ver pues, la composición, es un poco difícil. Y no fue sino hasta que pude realizar los análisis geocronológicos que muchas de estas muestras las pude distinguir, porque yo creí que eran Tuzancoa y tú crees que eran Huayacocotla o viceversa. En este caso, en efecto, la formación Huizachal sí está presente, pero solamente está reportada en el bloque de piso de la falla Pochutla, o sea, es decir, al este de esta falla, y pues al menos aquí no la pude corroborar con los análisis cronológicos, casi todo es Huayacocotla. Observaciones también corroboradas por la fotografía de arenisca. De acuerdo, Dani, muchas gracias. De nada. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas de Facebook. Tienes muchas felicitaciones. Gracias. De hecho, has tenido muchas visualizaciones, lo cual me alegra mucho. Y bueno, Víctor Alejandro Leal te dice, Daniel, buenas tardes, muy buena plática. Ahorita mencionabas que no hay unidades del Carbonífero, sin embargo, en el bloque de Ciudad Victoria está presente la unidad de la riolita de Aserradero, con edades entre 340 y 347 millones de años. ¿Crees que pueda tener alguna relación? Es una muy buena pregunta. Voy a pasar aquí. Sí, la riolita Aserradero, más o menos en este diagrama estaría por acá. Y pues, en efecto, podría tener alguna participación dentro del aporte de sedimentos en la formación Huayacocotla, pero acorde a la interpretación y a la arquitectura de esta cuenca, que principalmente es marina, la mayor parte de los sedimentos son locales. Pero lo que nosotros estamos viendo en la firma pues, de las edades de circones es que en efecto hay algo carbonífero ahí, simplemente pues no está expuesto en este momento. Y la riolita Aserradero ha sido relacionada o ha sido interpretada como este arco carbonífero que estuvo en la margen, bueno, que estuvo en lo que ahora es parte de México y se equipara igual con las rocas que se encontraron en el impacto de Chicxulub. Entonces, no descarto la posibilidad de que en el complejo metamórfico de Chiapas o que en el arco de Tamaulipas haya intrusivos similares o de la edad similar a la riolita Aserradero. Sí, pues creo que tiene mucha relación con la pregunta que te he hecho el doctor Maldonado, ¿no? Así es. O sea, porque tú dices que si son cuencas locales, o sea, tienes edades que te indican que pueden provenir de intrusiones más lejanas, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más en Zoom? ¿Alguien se anima? Si no, de mientras yo tengo una pregunta. He visto tus diagramas multidimensionales, ¿los podrías poner? Claro. O sea, yo tengo ahí una pregunta y es que, o sea, ¿qué es lo que enfrentas? Claro. Aquí, bueno, pues seguro no lo expliqué. Aquí lo que estoy enfrentando gráficamente son los gráficos de Phi, que
que lo que están poniendo es qué tantas proporciones de circones con una edad en específico tiene esta muestra. Un ejemplo, pues Wismapala tiene puro proterozoico, y Tuxancoa casi tiene puro pérmico, pero tiene un poquito de paleozoico y todavía un poquito de triásico. Aquí lo que hace esta aproximación estadística es comparar qué tanto se parece uno al otro. Entonces, si son muy parecidos, pues los agrupa en una nube, como pues todo lo que es Wismapala. Por ejemplo, esta es ligeramente diferente, seguramente porque tiene pues mesoproterozoico, o tiene más, o todavía tiene más heredados, ¿no? A lo mejor tiene paleoproterozoico, así pensando localmente. Entonces, cuando son muy similares estos grupos de datos, los agrupa en una zona. Mientras más lejos están uno de otro, pues más diferentes son. Mientras más cerca están, más se parecen. Entonces, pues la formación Guayacopotla tiene un gran parecido, pues porque pues, se depositó durante... Pero es una formación y pues su composición, a pesar de que tiene ligeras variaciones en general, es homogénea. Sin embargo, la formación Caguasas pues es un poco diferente a Guayacopotla. En este caso, por la posible incorporación de Tuxancoa, ya sea porque hubo un mayor, hubo una mayor selección debido a que esto es un reciclaje, o porque simplemente incorporó no solamente Guayacopotla, sino también Tuxancoa. Entonces, esto evidentemente va a incrementar el número de circones con edad térmica, porque es como si estuvieras repitiendo la Tuxancoa pues, 2 veces. No sé si eso responde la pregunta. Sí. O sea, en esencia es un análisis de componentes principales, ¿no? Así es, y exacto. Y también por eso esta gráfica no tiene, ¿cómo decirlo?, simbología de X o Y, porque no es que se parezcan más o menos, simplemente es multidimensional. Sí. Bueno, creo que el doctor Tolson había levantado la mano, no sé si... Pero no, no creo sé. que acá fue la última parte de la pregunta y era como que el dato que faltaba, ¿no? ¿Qué son los ejes? ¿Me escuchan? ¿Sí nos escuchan? Yo te puedo escuchar, pero creo que mi internet está un poco... Creo que, a ver, Yo no he tenido cambio. correcto. Creo que se cortó la transmisión de la doctora Vanessa. ¿Estaban por formular una pregunta, doctor Tolson? No, muchas gracias. Como dije, quedó resuelto. Correcto. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los usuarios de Zoom? Solo un comentario, Adelante, Jesús. Pues muchísimas gracias, Dani, por resumirnos los avances de tu tesis hasta el momento. Realmente fue una gran charla. Pues llevas muy buenos avances y pues bueno, a nombre del departamento te quiero agradecer el tiempo que te tomaste para sintetizar esta información y compartirla con nosotros. Y bueno, seguir manteniendo las ligas con la Universidad de Texas, entre el Instituto de Geología y la Universidad de Texas. Muchas gracias, Elisa. A mí me gustaría agradecer por la invitación que me hicieron para dar esta plática, así como el apoyo que me has dado para poder obtener estos datos. Muy bien. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta actividad. Les queremos hacer un pequeño anuncio. El próximo marzo 14, a las 12 horas, tendremos el seminario titulado Identificación e implicaciones biológicas de flores incluidas en ámbar del Mioceno de Simogel de Allende.
Imparte la doctora Ana Lilia Hernández Damián, investigadora postdoctoral del Departamento de Paleontología. Muy bien. Pues muy bien. Daniel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y estén al pendiente de todo lo que estaremos anunciando a través de redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Chao, Dani. Chao a todos. Luego. Perfecto, ya estamos fuera. Buenas tardes. Hasta luego. Feliz